víctimas. ¿Qué tanto conoce esto, conocen los miembros de la Policía Nacional eh, y cuán entrenados están? Porque quizás hay que diferenciar aquello, ¿no? ¿Qué tanto están capacitados alrededor de la normativa, alrededor de lo que dice la norma, lo que dice el Marco General de Naciones Unidas, en fin, los casos hipotéticos La y Policía, el entrenamiento como tal? la Policía Nacional tiene un programa de capacitación en estas materias, pero capacitación no es lo mismo que aprendizaje y que entrenamiento permanente. Ujú. De nuevo me quiero explicar. ¿Qué ocurre en las condiciones de lo que yo he descrito que debería hacerse? Es decir, estamos en presencia de un determinado evento policial. Este eventualmente tiene unas características únicas que luego tiene que ser documentado y todos los miembros aprenden de él, es decir, se genera un aprendizaje e inmediatamente hay entrenamiento. Y entonces, continuamente hay aprendizaje, aprendizaje, entrenamiento, definición de cuáles son los nuevos medios que podríamos emplear, en qué condiciones nuevas deberíamos trabajar. Pero con otra particularidad, ¿y por qué decía que es estructural? Porque en el caso de la Policía Nacional, a pesar de que la Constitución dice que es altamente especializada, no es cierto. Esperamos que el policía de barrio, el policía de proximidad, lo que se llama el servicio urbano o eventualmente la policía comunitaria también, ingresen en una emergencia y puedan hacer todas las operaciones por sí. Ujú. Es decir, tienen que hacer la evaluación del riesgo, tienen que hacer el comando de la operación, tienen que planificar cómo intervenir, tienen que definir las estrategias y tienen que lograr esos objetivos. Pero resulta que en la práctica, si tuviéramos las condiciones que no tenemos, por ejemplo, en el caso de Ibarra, debió haber intervenido un servicio especializado. En un momento determinado en el que teníamos una evaluación, y la evaluación era un incidente de violencia familiar, que posteriormente deriva a un incidente con rehén, entonces acaba de cambiar la característica. Ya no era violencia intrafamiliar únicamente. Entonces, por lo tanto, había la necesidad de requerir nuevos medios, nuevo personal, nuevas definiciones, nueva estructura de mando, pero en ese momento había tal confusión que se olvidaron hasta las cosas más elementales como acordonar la zona. Acordonar la zona es un procedimiento fundamental para evitar, por ejemplo, lo que veíamos en los videos, que la ciudadanía en el hombro, en el oído, en la espalda, gritaba instrucciones a los miembros de la policía, contribuyendo a la confusión, contribuyendo a una situación cada vez más tensa. Por lo tanto, lo que necesitamos de nuevo, digo, es que las operaciones se caractericen, se documenten. Entonces, cuando están documentadas, lo que tenemos es la intervención respecto del documento. ¿Qué es lo que hice respecto de lo que está escrito? Ese cruce es muy fácil de hacer y por lo tanto permite saber si el policía obró o no obró en conformidad con lo que estaba ordenado. Y para saber si es así, continuamente debería haber entrenamiento a la policía, de tal manera de que ese entrenamiento hace que lo que hacen sea previsible. Por eso se llaman procedimientos operativos estandarizados o normalizados o normales, porque debe ser previsible lo que vamos a hacer. El resultado de mi intervención o de cualquier otro policía es un resultado esperado, un resultado que se sabe, un resultado que se conoce ex ante porque además ha sido ensayado y consta en los documentos. Ahora, el hecho de que cambió el tipo de escenario, digamos, y la motivación y la intervención de la policía con un grupo especializado ya no era el que tenía que intervenir la policía comunitaria o el de servicio urbano, sino quizás el GOE, quizás el GIR, quizás alguna, no sé, una rama de la Policía Nacional mucho más especializada. ¿Cómo, cómo entonces entender ese entrenamiento de unos miembros de la policía frente a otros ante un escenario que podría ser, en este caso, claro, hubo 90 minutos de pausa, si se quiere, alrededor de aquello para poder reaccionar, pero en otros quizás no se permite tal tiempo. Entonces, ¿qué tan preparada está la policía para reaccionar de esa manera ante un llamado que se dice
hubo al EQ 911 que no fue atendido, 7 llamadas previas y que no reaccionaron adecuadamente. La estructura entonces institucional, no solamente por la parte de la Policía Nacional, sino también por el servicio de emergencia, ¿qué tan capacitada está para responder a este tipo de hechos? De nuevo, hay la capacitación. Ujú. Lo que no hay es el protocolo. Como no hay un protocolo, no está definido con precisión cuándo debo hacer el uso de la fuerza. Hay ideas generales como las que he enunciado. En la práctica, el acuerdo ministerial al que hice referencia determina en el artículo 13 que la policía no deberá hacer uso de la fuerza exclusivamente en los siguientes casos: retaliación o venganza, Ujú. situaciones en las cuales el uso de la fuerza sea en beneficio propio o de terceros, o finalmente situaciones en las cuales el policía esté buscando intimidar. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los casos, o en la mayoría de casos, la policía podría hacer el uso de la fuerza. De tal manera de que todas las operaciones policiales permitirían que efectivamente esto ocurra. Pero en el ambiente que vivimos en el Ecuador sabemos, por ejemplo, no hace falta pensar solo en mascarillas, continuamente nos encontramos problemas con los uniformados por haber empleado la fuerza, por haber sacado el arma, por haber disparado. Y además recordar que si efectivamente hay un muerto y se descubre de que no se utilizaron todos los elementos que permitieron ir escalando en la fuerza, puede haber una sanción entre 10 y 13 años de cárcel. Entonces, en el caso puntual que nosotros vivimos en Ibarra específicamente, el momento en el que la policía cambia de escenario, el los mismos procedimientos debieron haber sido empleados, es decir, pero ahora con un nivel superior de especialización. Entonces, probablemente el uso de negociadores es una pauta, porque se trata en el fondo adicionalmente de un elemento sencillo. La vida tiene dignidad en tanto vida. No importa si es el delincuente, no importa si es el agredido. Al final, el policía debe respetar la vida. Ujú. Porque eso es lo que nos manda, no la ley ecuatoriana, no, eso nos mandan los conceptos de Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos del Hombre. Por lo tanto, la idea no es matar, porque hay gente que cree que lo que tenemos que hacer es desenfundar continuamente y matar a todos los delincuentes. Esas medidas extremas, que podrían en determinados escenarios hasta parecer válidas, están reñidas con la dignidad humana, con el derecho a la vida de todas las personas. Pero adicionalmente, por eso, en la práctica lo que necesitamos es definir en qué operaciones, en qué contextos, en qué escenarios, en qué situaciones, y todo por escrito, documentado, ensayado, practicado, nos permita saber efectivamente que se hizo el empleo apropiado de la fuerza. No solo líneas generales de cómo hacer, no solo saber si efectivamente fuimos subiendo. El modelo es realmente como si fuera una escalera, 6 peldaños, donde se espera comportamientos del presunto delincuente, comportamientos de la policía. No, lo que necesitamos es más allá de eso, necesitamos claridad del comando de incidentes, porque además hay otra particularidad. En las diferentes emergencias en las que se puede incurrir en la vida urbana, no solo se puede requerir de la policía, sino también de otras unidades, de otros cuerpos de emergencia, como los bomberos, como las ambulancias, etcétera. Y por lo tanto, todas estas deben manejar los mismos criterios de comando de incidentes. Esto permite una articulación adecuada. En los años 70, los grandes incendios que había en los Estados Unidos permitieron una lección, una enseñanza. Y es que cuando intervenían varios cuerpos de emergencia en un incendio forestal, se encontraban que había diferente lenguaje, diferente equipamiento, diferente nominación de las cosas, diferente uso, diferente comando, etc. Entonces, lo que había era superposiciones, accidentes, etc. De ahí nació el comando de incidentes, para que se regulen los grandes incidentes como los pequeños. Cuando se utiliza el comando de incidentes para los pequeños,
como para los grandes, sabemos que todas las entidades que participan de uno efectivamente están trabajando en conformidad con procedimientos estandarizados. Ujú. Hay resultados previsibles de su intervención. Estos protocolos están ya asimilados por la institución que está llamada a responder ante todas estas emergencias, no solo Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y demás instituciones, el ECU 911, en fin, todos ya están inteligenciados alrededor de estos protocolos. Hemos ido avanzando y retrocediendo, aprendiendo y olvidando. En 1997 se estructuró el 911 de Quito. En el año 1999, con la presencia de William Henkel aquí en el Ecuador, hicimos por primera vez el convenio de operaciones interinstitucionales entre todos los organismos encargados de las emergencias y manejo de desastres. Ahí se definió por primera vez la necesidad de trabajar en este tipo de procedimientos. Y efectivamente con mucho entusiasmo se empezó a construir este tipo de actividades. Luego, en el año 2002, cuando se inauguró la Central Metropolitana de Atención Ciudadana en Quito, nuevamente se despertó toda esta necesidad de trabajar ordenadamente. Sin embargo, vamos para adelante, vamos para atrás, los cambios en las leyes, los cambios en los mandos, etcétera, etcétera, nos han hecho que dejemos de lado lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer realmente es trabajar a nivel cantonal, definir la casuística, definir los medios requeridos para esa casuística, decidir cuál es el marco legal que requerimos, hacer la propuesta de leyes, llevar esa propuesta de leyes ante los organismos nacionales correspondientes y buscar el respaldo para que así sea. Más otros elementos que hoy no disponemos, el equipamiento no letal que debería acompañar continuamente las operaciones policiales. Ya quizás para ir finalizando, ¿qué decirle a la ciudadanía? También hay un comportamiento por decirlo menos, cuestionable con relación a aquellas personas que fueron testigos de lo ocurrido, por ejemplo, en Ibarra. ¿Qué decir al resto de ciudadanía que también critica, pero también goza de ese morbo? Cuando hacía la referencia a 1997 y a los posteriores hitos en el 2006, que son de Quito, Quito como el gran organizador de lo que había que hacer en la vida policial, Quito como el gran líder de qué es lo que tiene que ocurrir en la vida nacional, efectivamente también trabajó en otra área, la formación ciudadana, de tal manera de que hizo que el ciudadano entienda su responsabilidad en su propia seguridad. Uh-huh. Y entonces, esto nos vamos olvidando también, porque todos los procesos de formación ciudadana se han ido archivando, se han ido olvidando. Nuevamente la ciudadanía espera que toda la responsabilidad, toda la carga de la seguridad esté exclusivamente en el lado policial, generando comportamientos que ponen en peligro a cada uno de los ciudadanos. Entonces, particularmente en lo que vivimos en Ibarra, y queda claro que la ausencia, sobre todo la ausencia de un procedimiento policial, nos hizo ver lo peor de la ciudadanía. Porque si la ciudadanía hubiera sido ubicada apropiadamente donde corresponde, no nos hubiéramos enfrentado con lo que vimos. Uh-huh. Entonces, el acordonamiento, el cerrar, acordonamiento que tiene no solo el propósito de poner lejos a la población, no solo poner lejos, es poner a salvo, es permitir que haya vías de acceso, es permitir que haya canales para la operación del organismo encargado de la respuesta, es permitir la entrada y salida de vehículos, es permitir el apostamiento de determinadas unidades especializadas. Pero eso no tuvimos, eso no tuvimos. Pero en el marco de pensar qué hay que hacer con la ciudadanía, necesitamos empezar a trabajar nuevamente en la solidaridad. Pero solidaridad que de nuevo no es concepto, es un conjunto de prácticas y de comportamientos. El definir quiénes somos los del barrio, quiénes son los ajenos al barrio, el definir
cómo la vida del barrio se está generando y cómo entonces en ese marco y promovemos una convivencia distinta, cómo interactúa la autoridad municipal con la autoridad policial. Todos son estos elementos que a propósito de la campaña nuevamente tienen que ser colocados en el tapete de discusión. No podemos olvidarnos de los avances que hemos tenido, avances que han quedado desafortunadamente rezagados, han quedado en el archivo de la historia. Y para finalizar,